En el corazón del estado más pequeño y, a la vez, uno de los más poderosos del mundo, existe un lugar donde el tiempo, la historia y los secretos han sido congelados deliberadamente. Un santuario impenetrable donde solo unos pocos elegidos han puesto pie. Un espacio donde el silencio pesa más que la piedra. Y donde los pecados del pasado y las profecías del futuro reposan en la oscuridad. Hoy en Fuente de Salvación, nos atrevemos a abrir la puerta del misterio más protegido del cristianismo. Hoy, nos adentramos en el archivo secreto del Vaticano. ¿Estás preparado para la verdad? El nacimiento del misterio. Mucho antes de ser fundado oficialmente en 1612 por el Papa Paulo V. La Iglesia ya comprendía que el conocimiento, mal utilizado, podía ser más devastador que cualquier espada. En tiempos de San Dámaso, en el siglo IV, ya se hablaba de la necesidad de custodiar los secretos más sagrados lejos de los ojos profanos. Documentos que narraban versiones diferentes de la vida de Jesús, cartas entre apóstoles desconocidas, incluso registros de fenómenos sobrenaturales que escapaban a toda lógica humana. Paulo V, viendo el avance de los estados nacionales, la presión de reyes y emperadores, decidió crear un lugar donde el Vaticano pudiera proteger, o enterrar, la verdad. Se seleccionaron pasajes subterráneos preexistentes. Túneles construidos originalmente por órdenes papales en el siglo VIII, destinados inicialmente a proteger reliquias durante las invasiones bárbaras. Estos túneles serían reforzados, ocultados en mapas, y convertidos en las entrañas mismas del archivo. Allí no solo se guardaría historia. Se guardaría poder. La arquitectura del silencio. Imagina un corredor sin fin. Frío, húmedo, donde tus pasos apenas resuenan y donde el eco no responde. Un laberinto de piedra, cubierto por capas de siglos y secretos. Según filtraciones no confirmadas, el archivo secreto no es una simple sala. Son 7 niveles subterráneos, algunos conectados por ascensores ocultos detrás de falsos altares. Otros, solo accesibles a través de túneles que requieren mapas especiales para ser navegados. Se dice que ciertas zonas, como la llamada sección benedicta, solo pueden abrirse si 3 llaves distintas, en manos de 3 cardenales separados, son utilizadas simultáneamente. Y aún así, existen zonas, a las que nadie accede desde hace más de 300 años. ¿El motivo? ¿Documentos considerados tan peligrosos para la estabilidad de la Iglesia? Que simplemente se decidió enterrarlos en el olvido. El protocolo del acceso imposible. El proceso para ingresar al archivo secreto es, en sí mismo, un ritual de exclusión. Cada investigador debe entregar una solicitud escrita a mano, justificada con precisión quirúrgica, especificando documento por documento. No puede improvisar. No puede pedir más de un cierto número de documentos por jornada. Cada movimiento dentro de la sala de consulta es registrado. Cada suspiro observado. Algunos testigos, como el historiador alemán Dr. Klaus Meinhardt, autorizado en 1976, afirmaron que sentían constantemente la sensación de ser observados, incluso cuando estaban aparentemente solos. Otros aseguran haber escuchado voces apagadas susurrando sus nombres mientras trabajaban en la penumbra. ¿Sugestión? ¿O guardianes invisibles de los secretos prohibidos? Los documentos más temidos del archivo. Entre los registros más legendarios, y más censurados, destacan algunos nombres que han adquirido estatus casi mítico. 1. El Codex Revelationis. Un tomo profético del siglo XII, donde se describen los eventos que llevarían al cisma final de la Iglesia. Sus últimos capítulos fueron censurados incluso para los papas posteriores a Inocencio III. 2. El Diario de León XIII. Relata visiones de batallas espirituales entre ángeles y demonios, vistas por León XIII en una revelación privada en 1884. El mismo año en que escribió la famosa oración a San Miguel. 3. Lux in Tenebris. Un dossier del siglo XVII sobre fenómenos inexplicables, levitaciones, bilocaciones, estigmatizaciones, algunos de los cuales fueron ocultados para evitar escándalos innecesarios entre los fieles. 4. Expediente Rex Tenebrarum.
Descubierto en 1945 por el sacerdote archivista Carlo Bianchini. Un documento que advertía explícitamente sobre la infiltración de enemigos dentro de la Iglesia en los tiempos finales. Después de su descubrimiento, Bianchini desapareció en circunstancias que nunca fueron aclaradas. Su última carta hablaba de cosas que el hombre no debería saber. Incidentes jamás contados. A lo largo del siglo XX, ocurrieron incidentes que pocos conocen, pero que muestran que el archivo es mucho más que un simple depósito. En 1957, una tormenta eléctrica provocó un cortocircuito en las cámaras subterráneas. Durante 3 horas, las puertas automáticas de seguridad quedaron desbloqueadas. Según el testimonio anónimo de un guardia, durante ese tiempo cosas que no deberían haber caminado, caminaron. En 1978, durante el cónclave que eligió a Juan Pablo I, un documento sellado desapareció misteriosamente de la sección Crucis. Pocos días después, el nuevo papa murió repentinamente tras apenas 33 días de pontificado. En 1991, un incendio inexplicado afectó los niveles inferiores, destruyendo ciertos documentos. La investigación interna concluyó causa accidental. Fuentes internas hablaban de manuscritos demasiado peligrosos que debían desaparecer. ¿Qué teme el Vaticano revelar? La pregunta no es qué hay en el archivo. La verdadera pregunta es, ¿qué sería del mundo si se conociera lo que allí se guarda? ¿Verdades que romperían la fe? ¿Pruebas de manipulaciones históricas? ¿Advertencias divinas que los hombres prefirieron no escuchar? La verdad yace en la oscuridad, custodiada no solo por muros de piedra, sino por el miedo mismo a lo que podría desencadenar. El archivo secreto vaticano es más que documentos. Es la memoria prohibida de la humanidad. Y mientras permanezca sellado, las preguntas seguirán latiendo en el corazón de todos los que buscan la verdad. ¿Estamos preparados para lo que yace en las profundidades del Vaticano? ¿O simplemente, preferimos vivir en la ignorancia?